Vamos a hablar de la dinámica de los xenobióticos. La dinámica de los xenobióticos la podemos desarmar en sus dos palabras, diciendo que dinámica tiene que ver con movimiento. Ese movimiento también es asociado con la velocidad. Nos quedamos con esta palabra, velocidad. Recuerden que velocidad en términos de física es distancia sobre tiempo, es decir, cuántos metros o kilómetros recorre un objeto en un determinado tiempo. Por ejemplo, en horas. Kilómetros, 10 kilómetros en una hora. Entonces aquí estamos relacionando lo que es distancia sobre tiempo. No lejano a esto, estaríamos hablando que la velocidad, en este caso sería velocidad de reacción, y vamos a hablar de xenobióticos, pero este tipo de reacción la vamos a poner también entre comillas porque la reacción puede ser reacción química o reacción biológica. Entonces, cómo químicamente ella puede avanzar y cómo biológicamente el cuerpo puede tener un efecto con respecto a ella, cómo reaccionaría. Ahora, la palabra xenobiótico la podemos también partir como seno, que tiene una raíz extraña, y biótico, que es vida. Aquí podemos entonces definir el agente o sustancia, o un agente mejor, porque puede ser también no solamente una sustancia inorgánica, o puede ser inerte, también puede ser un ser vivo, o en su término medio, el virus, que no es ni lo uno ni lo otro, que ataca o invade un organismo. Pues, tenemos la definición de esa dinámica de los xenobióticos, que es la guía que les envié para que pudieran darle un repasón, pero vamos a sacar de esta guía las cosas más relevantes, o sea que vamos a mirar, de pronto en la guía van a encontrar ustedes ahí unos factores y pH y una fórmula de logaritmo. A eso no le vamos a parar bolas, vamos a mirar los conceptos, que es lo más importante de este tema. Entonces, teniendo en cuenta ya esta definición, algo adelantamos en la clase anterior cuando hablábamos de que estas sustancias entran al organismo de varias formas. Habíamos dicho que por la ingesta, por contaminación respiratoria, por inhalación, por cortaduras, ¿sí?, en la piel, porque se vacunó y esa aguja no estaba bien desinfectada, o se tocó en alguna parte con una superficie que tenía alguna sustancia que podría aprovechar y entrar con el líquido pues que se supone que le van a inyectar. Entonces vamos a mirar, hablamos de cutáneo, subcutáneo, muscular, intravenoso, todas esas formas pues y esas formas de entrar ese xenobiótico, este agente que ya dijimos, ese agente extraño, ese agente va a entrar desde la parte externa hasta la parte interna. Normalmente esta parte interna pues la vamos a asociar con el flujo sanguíneo, o sea, con el sistema circulatorio. Y esta parte externa es el medio ambiente, lo que está por fuera. Recordemos que el organismo como tal
siempre está en equilibrio también con el ambiente. Y esto tenía una palabrita por allí que hablaba de homeostasis. Esa palabrita la vimos tiempo atrás, que tiene que ver con el equilibrio que un organismo tiene con respecto a su ambiente. Por ejemplo, la temperatura. Si está haciendo mucho calor, pues el organismo suda para equilibrar de alguna manera esa temperatura que se está aumentando, porque el organismo vivo debe permanecer con una temperatura promedio. Y ya después del sistema circulatorio, pues entraríamos a la parte de la célula. Y la célula tiene su protección que se llama membrana celular. Esta membrana celular es la que vamos a ver hoy y vamos a mirar cómo puede llegar hasta allí un xenobiótico, los nutrientes y todo eso que puede entrar y salir a la célula a través de esta membrana. Voy a hacer un corte aquí y voy a ampliarlo. Este pedacito de membrana que acabo de señalar aquí, la voy a mostrar ampliar. ¿Cómo se vería la membrana celular? La membrana celular está compuesta entonces, digamos que este es el pedacito ese que yo alcancé a recortar allí de toda la célula. Aquí ya está ampliada y la voy a poner como una bicapa, es decir, allá la dibujamos como si fuese una línea, cuando en realidad no lo estamos haciendo en plano, pero recuerden que la membrana celular es un globo, alrededor de toda una esfera, que de pronto se deforma y no es exactamente como una esfera, pero tiende a ser redonda. Y esa membrana, dije yo bicapa, porque tiene en realidad dos capas. Ahora voy a hacer una ampliación de esta membrana, recortando este pedacito aquí, trayéndolo aquí abajo, para que la veamos mucho mejor. Entonces, aquí está más ampliado este trozo. Vamos a hacerlo un poquito más recto para que tenga esa forma. Y aquí estoy haciendo ese trocito, lo estoy ampliando, lo estoy poniendo aquí. Vaya. Ahora sí, ¿por qué se llama bicapa? Porque ella tiene unos bombones, así les llamo yo, bombones, de 2 palos. Estos bomboncitos de 2 palos, en realidad, tienen un nombre químico, un nombre técnico, miren que unos están patas arriba y otros patas abajo, o palitos abajo. Y ellos están así conformando estructuralmente la membrana celular. Ahora, ¿cómo se llaman técnicamente hablando estos bombones de 2 palos? En realidad ellos se llaman fosfolípidos. Estos términos ya los vimos, entonces ustedes ya los manejan. Si yo hablo de fosfo, pues tiene fósforo en alguna parte de esa estructura, y lípidos porque tiene una molécula liposa, por lo tanto ella no es hidrosoluble. Entonces difícilmente el agua va a penetrar, a menos que lo permita. Entonces ahora, ya teniendo en cuenta esta forma, miremos acá arriba. Ese pedacito de membrana, ahora estoy ampliando nuevamente uno de estos fosfolípidos y vamos a mirarlo acá. Voy a ponerlo acostadito. Un fosfolípido en realidad es un ciclo carbonado. Recuerden que estos son carbonos en sus vértices, y ese tiene una cadena de carbonos. Aquí va 1, 2, 3, 4, punto, ¿sí? 71, 72, 73, 74. Tiene aproximadamente 70 carbonos de cadena. Entonces, hay muchas formas de simular esto, ¿sí? Entonces, esta puede ser una, o los 3 punticos. El caso es que tiene otra cadena de carbonos de 70
y algo de carbonos con sus respectivos hidrógenos, que no lo estoy dibujando. Esto ya lo manejamos, ya sabemos que son cadenas de carbonos, y esta también es una cadena de carbono cíclica, ya está cerrada, esta es abierta, tengan muy presente eso, cadenas abiertas, cadenas cerradas, y por eso lo dibujé con dos palitos los bombones, porque en realidad es una molécula de ese tipo. Y por aquí en algún momento, en algún espacio de su estructura, este carbono, por ejemplo, va a tener 1, 2, 3 y 4 enlaces. Este también 4 enlaces, y de pronto encontramos por ahí el fósforo que estábamos esperando encontrar. El fósforo trabaja con valencia 5, 7, teniendo en cuenta la valencia, pues así también son los enlaces. En este caso, por ejemplo, esos 5 enlaces los tiene reorganizados de la siguiente manera. Ahí tendría 1, 2 enlaces, 3, 4 y 5 enlaces. Ahí están los 5 enlaces. Este oxígeno quedó con 1 y 2, aquí hay otro oxígeno con 1 y 2, aquí hay otro oxígeno con 1 y 2, y esa es la estructura del fosfato que les estoy hablando acá. Se lo puse en esa posición pues para que lo entiendan, que se puede pegar allí en ese carbono. Sin embargo, lo pueden consultar para que vean la estructura realmente como es, pero la idea es esa. ¿Sí? Ahora, ¿qué relevancia tiene mirar la estructura y hablar de esta parte de fosfolípido? Entonces, esta parte de aquí, de esta cola, es muy liposa. Es decir, se disuelve en grasas, es muy grasosa. Y esta parte de aquí también, pero ese fosfato es muy iónico. Más adelante vamos a ver qué es eso, por qué iones. Mire que yo aquí no he pegado nada, lo que quiere decir que estos oxígenos aquí están muy electronegativos, una densidad de carga negativa, aquí también muy negativa, que esperaría, acuérdense que también las cargas opuestas se atraen, es decir, los negativos se van a atraer con positivos, y posiblemente aquí va a haber una sal que se pueda acercar. Volviendo aquí a la membrana, estaremos viendo estas moléculas que se han dispuesto de esta manera adecuada para generar una estructura que es la membrana celular, que la hace muy selectiva, y en términos generales, si es liposa, pues el agua no va a entrar y por lo tanto ella va a ser impermeable. ¿Qué pasaría a ser permeable o semipermeable? Pasaría a ser cuando ella es selectiva. ¿Qué quiere decir la palabra selectiva o semipermeable? Entonces, en algunos momentos estaríamos hablando de que puede ser permeable o puede ser impermeable, ¿sí? Entonces, mire, aquí hay 3 palabras. Impermeable, que no deja pasar; semi, que deja pasar algunas cosas; permeable, suponiendo que acá abajo lo diga, estaríamos hablando de que permite pasar todo. Entonces, esta palabrita de permeabilidad se puede manejar en tres facetas: impermeable, semipermeable, permeable. Nos quedamos con esa selectiva. Tenemos entonces la membrana, que es la que va a dejar pasar lo que le conviene a la célula. Y para eso ella tiene unos mecanismos de transporte. El mecanismo de transporte más usado cuando hablamos de externo, interno y celular, cuando hablamos de esos mecanismos, y recordamos que hay un torrente sanguíneo por acá, o unas arterias que están ricas en sangre, nutrientes, oxígeno, etcétera, y que ellas se bifurcan para llegar y regar todas las partes de nuestro cuerpo y llegan hasta esta célula, por ejemplo. Aquí debe haber esa selectividad para saber qué deja entrar, además de los espacios
intersticiales que están entre células y células, ¿sí? Estos espacios de aquí, que ese ya es el sistema linfático. Aquí estamos hablando del sistema circulatorio, aquí estamos hablando del sistema linfático, y son líquidos que están alrededor de la célula, pero no nos olvidemos que dentro de la célula también hay líquidos. O sea que aquí hay algo acuoso, aquí también acuoso, y digo acuoso porque pues está en términos mayores en agua. Son sustancias que se disuelven en ella, en agua. Esas sustancias que quieren entrar de un lado al otro, de membrana a membrana, de membrana a tejido de las venas y de las arterias, al sistema linfático, tienen un traspaso, un transporte, un mecanismo de transporte que voy a hablar, que es el más general de todos ellos. Voy a esta partecita de aquí que me está diciendo que del sitio A al sitio B puede pasar algo de un lado al otro. Ese pedacito de aquí lo voy a aumentar y mirarlo de la siguiente forma. Ese pedacito lo voy a dibujar como si fuese una membrana. Esta es una membrana, una telita, o un tamiz, o un cernidor, lo que hace el jugo. Pasamos por un cernidor y él separa una cosa y deja pasar la otra. ¿Sí? Es selectivo. En este caso, yo podría decir también que el tamiz lo voy a poner en una pecera. Aquí tengo una pecera. Esta es la parte de atrás. Aquí tengo la parte de atrás. Entonces, la pecera la voy a inundar de agua. Tengo agua. Todo esto es agua. Se llenó la pecera de agua. Y esa membrana está en la mitad. Si yo aquí adiciono mucha sal, ella se disuelve. Ahorita hablamos de iones. Entonces se disuelven esos iones. Esto es sal, que ya es hidrosoluble, porque está disolviendo en esta agua. Y acá hay muy poca sal, muy poca. Entonces miren que la sal, si es muy gruesa, esta membrana no la va a dejar pasar. Lo único que puede pasar es agua. Entonces pensemos que esta membrana es selectiva, solo pasa a través de ella agua. Este experimento se ve en algunos laboratorios, lo pueden buscar en un video de YouTube y buscar el proceso de la ósmosis. Entonces cuando tengo esto aquí muy concentrado, recuerden ustedes, concentración alta y concentración baja, el agua va a buscar disolver y equilibrar, que la concentración de acá y la de acá sean iguales. Y la única forma de que las dos concentraciones sean iguales es que aquí haya más agua. Entonces, si aquí hay más agua, se disuelve más esta sal y va a quedar casi de la misma concentración o igual de salado que la de aquí, está menos salado. Y al bajar el agua de aquí, pero quedar la sal acá, entonces va a subir la concentración de sal acá y se va a equilibrar con respecto a esto. El fenómeno va a ser lo siguiente, y va a parecer como muy mágico, pero es así. Esta es la membrana que divide, y el nivel del agua acá va a aumentar. Va a pasar más agua de aquí para acá, de derecha a izquierda, para tratar de equilibrar y que las concentraciones sean iguales. Este proceso se llama ósmosis. Bien. Estamos pensando que la parte verde es la membrana celular. Ella puede estar trabajando con ósmosis. Pero los mecanismos más prácticos y más que más maneja la célula son tres. Tres mecanismos. El primero se llama transporte activo. El segundo se llama transporte pasivo.
Y la última es un transporte o una también difusión facilitada. Activo, pasivo, facilitado. 3 palabras que vamos a tener en cuenta y con un gráfico que aparece en la guía, pero lo voy a dibujar aquí para que lo entiendan. Es el siguiente. Estamos hablando de transporte, o sea, de movimiento, o sea, de velocidad. Si yo hablo de activo, aquí hay un gasto energético. Ojo con esto. Si se consume energía. Si yo hablo de un transporte pasivo, entonces estaría hablando de... Aquí ya no hay gasto de energía. Y si yo hablo de un transporte o una difusión facilitada, estaría hablando de mucho menos energía, 0 energía, nada de energía. El dibujo que se ve en la guía sería de la siguiente manera: activo y gasto de energía. Por ejemplo, un carro para poderse mover. Si lo tenemos en una parte plana, pues el carro lo empujamos y él rueda solito. Pero si es de subida, nadie mueve el carro. Solo si el carro tiene un buen motor que consume un combustible que es un gasto de energía. Entonces, en este caso, esto es un transporte activo y hay gasto de energía. ¿Cuál es la energía que consume allá dentro de la célula? Pues los famosos carbohidratos. ¿Sí? C6, H12, O6, glucosa, azúcares, todo ese es el combustible que se gasta, se produce energía, es activo, hay movimiento, hay transporte. Aquí también hay movimiento, hay transporte, pero es pasivo. Entonces pensemos que ponemos el carro o un ladrillo, creo que hay en la guía, un carro pero no tiene llantas. Entonces, él va a bajar. ¿Sí? Pero hay un freno, el rozamiento, pero va a bajar lentamente, pasivo, sereno. Y el facilitado sería el mismo anterior, con el mismo carro, puede ser una patineta o cualquier cosa que tenga ruedas, no necesita motor. Aquí no necesita motor. ¿Por qué? Suéltele el freno y se fue. Facilitado. ¿Quién facilita esto? Las ruedas. Teniendo en cuenta esos 3 procesos de transporte, podríamos entonces pensar en que en esa membrana que yo dibujé y capa, construida por fosfolípidos, ella tiene unos poros que tienen a su antojo abertura y selección. Entonces habrán sustancias que van a entrar aquí y adentro hay una proteína que encapsula esas sustancias que vienen de afuera. La selección y dice, sí señor, esa es mía. Se cierra. ¿Sí? Haga de cuenta que usted hace una bombita, le hace un nudo y ella adentro se fue la bombita con el objeto dentro, la sustancia, que en este caso puede ser lo que estamos hablando, xenobióticos. Entonces mire cómo el organismo la sustancia esta, puede entrar al organismo a través de todos esos procesos que vimos anteriormente y van a invadir las células, y las células son las que se van a afectar y las que van a reaccionar, las que se van a intoxicar, las que se van a morir. ¿Sí? Y las que de alguna manera pues van a reaccionar a decir hay fiebre, hay dolor, hay... Bueno, pues aquí está, entra por un transporte activo porque aquí hay un gasto de energía. Si fuese por ósmosis sería facilitado, entra solito, sin ninguna ayuda. En los términos anteriores
de aquí tengan en cuenta eso de la energía, dónde hay gasto de energía y dónde no hay gasto de energía. En algunos procesos anteriores hablábamos de que la célula pues tiene una cantidad de organelos que ayudan a hacer diferentes procesos. La entrada de estos organelos, de estos organismos, de estos xenobióticos, pues es percibida por esos organelos que tenemos acá dentro, ¿sí? Diferentes sustancias, proteínas y todo eso. Bueno, ellas son absorbidas y antes de esto, en el estómago, por ejemplo, en los intestinos, habíamos hablado de unas enzimas que son las proteínas que ayudan a que entren ciertos organismos al torrente sanguíneo por los pelos absorbentes de los intestinos en el proceso desde el estómago hasta ellas. Las enzimas las habíamos dibujado como unas proteínas largas, complejas, de muchos carbonos. Ellas están acompañadas de otras sustancias que se llaman coenzimas, que las veremos en el siguiente video, porque hasta aquí estaríamos viendo que esta dinámica la puedo separar en la parte A, que es lo que acabamos de ver, que sería la parte biofísica. Bio, organismo vivo, física, porque hay movimiento, ¿sí? Pero hay una parte B de la dinámica, que son esos factores que coayudan, por eso puse coenzimas, que coayudan a que estos procesos biológicos y físicos se puedan llevar a cabo.